Michel de Montaigne fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés de la época del Renacimiento. Fue un autor de los ensayos y fue el creador del mismo género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. En uno de sus muchos ensayos hace mención de la siguiente frase: mejor una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena, que al momento de desarrollarla es evidente que cuando se tiene la cabeza llena de conceptos que no entendemos no es nada de utilidad, pero al contrario, una cabeza bien puesta es capaz de dar un buen sentido a las cosas que emprende. Más que nada no es la cantidad que se sabe lo que vale la pena, es el modo de organizar el saber. Esto es lo que uno debe entender de una mente bien ordenada, y esto es lo que me dio a entender la frase. Carl Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Su frase, la inteligencia existe en cantidades suficientes, lo que lo escasea es el entrenamiento sistemático y cómo pensar críticamente, queriendo decir que debemos desarrollarnos con habilidades de pensamiento crítico. Una vigencia actual será en fomentar una educación de aprendizaje significativo y profundo. Peligro, prohibido pensar. Esta frase se menciona en la revista El Viejo Topo por el español Juan Calvellido, que se dedica a la historieta y al humor gráfico. Esta frase nos quiere dar a entender que el hombre le teme al pensamiento y ese temor debemos eliminarlo, ya que este temor es el que nos mantiene atrasados hasta la fecha. El temor de que nuestras creencias sean engañosas, el temor de decir lo que pensamos o sabemos sea erróneo. Más que nada, nos queda entender que debemos trabajar en pensar libremente. William James es considerado el padre de la psicología estadounidense por su enfoque pragmático y funcionalista. Su frase, muchas personas creen que piensan cuando en realidad solo están rodeando sus prejuicios, me quiso dar a entender que los prejuicios determinan cómo interpretamos lo que nos rodea. Denis Diderot fue una figura decisiva en el movimiento de la Ilustración, como escritor, filósofo y enciclopista francés. En su frase, la ignorancia está menos lejos de la verdad que el prejuicio, me quiso dar a entender que se refiere a que el prejuicio se construye y se alimenta en base a una creencia prefijada, sin darse el lujo de antes conocerla, mientras que la ignorancia es la carencia de cierto conocimiento. Calvin Coolidge fue el 30º presidente de los Estados Unidos, de 1923 hasta 1929. Era un abogado republicano de Vermont. En su frase, la educación consiste en enseñar a los hombres lo que no deben pensar, sino a pensar, dándome a entender de esta forma que la educación no consiste en enseñarnos únicamente lo que es un hecho, sino a preguntarnos y desarrollar nuestros pensamientos propios, de tal forma que podamos tomar decisiones para así resolver problemas de forma efectiva, reunir, evaluar y usar información recabada mediante el uso del juicio crítico y pensamiento creativo, que en un futuro lo aplicaremos en nuestras profesiones y nuestra vida diaria. Fernando Savater es un filósofo, activista y prolífico escritor español, novelista y autor dramático. Destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico. En su frase, es mejor saber después de haber pensado y discutido que aceptar los saberes que nadie discute para no tener que pensar. Quiere dar a entender que debemos expresar nuestras opiniones sin miedo, aunque a veces nos estemos equivocados, pero esto es bueno, ya que muchas veces de los errores se aprende, ya que debemos ser analíticos, reflexivos, pero lo más importante de todo esto es pensar nuestras ideas antes de decirlas o actuar. Francis Picabia fue un pintor francés que nació en 1879 y falleció en 1953. Trabajó en casi todos los estilos contemporáneos. En su frase, nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Me dio a entender que nuestros pensamientos pueden cambiar de dirección constantemente, ya sea a cierta edad, al escuchar otro pensamiento y este esté mejor desarrollado, la misma experiencia, además que uno decide tomar las decisiones que quiera y creerla. Esa es la diferencia y dirección que vamos a tomar. Una vigencia actual podría ser el momento de escuchar un seminario u debate de cierto tema y este pueda cambiar nuestra forma de pensar.